A veces miramos el mal en el mundo, un crimen atroz, una corrupción descarada, una crueldad fría menos y nos quedamos paralizados, no solo por el horror, sino por la incomprensión. Nos preguntamos, ¿cómo puede alguien hacer eso? ¿Qué pasa por la mente de una persona que no tiene límites morales? ¿Cómo duermen por la noche? Y frente a esa oscuridad humana, a veces sentimos que la bondad de Dios es pequeña, frágil u distante. Nos sentimos atrapados entre el abismo de la maldad humana y el silencio del cielo. Necesitamos desesperadamente una visión que sea más grande que el mal, una visión de la bondad de Dios que no sea sentimental, sino inmensa, montañosa y oceánica. Si alguna vez te ha asustado la profundidad de la maldad humana, o necesitas recordar cuán grande es la misericordia divina, el Salmo 36 es tu mapa. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy continuamos nuestro viaje por los Salmos. Este poema es una obra maestra de contrastes. David, el siervo de Jehová, nos lleva primero al sótano oscuro de la mente del impío para mostrarnos cómo piensa el mal. Y luego nos eleva a las nubes para mostrarnos la inmensidad del amor de Dios. Es un viaje desde la oscuridad total hasta la luz en tu luz. El Salmo 36 se divide en dos partes claramente marcadas: la anatomía de la maldad 5-1-4 y la anatomía de la gracia 5-9. Comencemos con el diagnóstico oscuro. David no empieza hablando de un enemigo externo con espada, sino de un enemigo interno, el pecado. Versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta frase es compleja en el hebreo. Literalmente se podría traducir como el oráculo N o M de la transgresión al impío está dentro de mi corazón. David está diciendo que el pecado le predica al impío. El pecado tiene voz. Es un falso profeta que susurra en el interior del hombre malvado. ¿Y cuál es el mensaje central de este oráculo oscuro? No hay temor de Dios, payad Elohim. Esta es la raíz de toda patología moral. El temor de Dios no es miedo al castigo, es el asombro reverente ante la autoridad y la presencia de Dios, es el freno moral del universo. Cuando una persona pierde el temor de Dios, pierde los frenos, ya no hay límite. Si no hay Dios a quien rendir cuentas, entonces todo está permitido. El impío no tiembla ante lo sagrado porque para él nada es sagrado. En los versículos 2-4, David describe la progresión de esta mentalidad. Sin Dios es una espiral descendente de 4 pasos. El autoengaño sin cuandosa se lisonjea, pues, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. El malvado se convierte en su propio adulador. Se mira al espejo y se dice: eres listo. Nadie se va a dar cuenta. Lo que hiciste no es tan malo. Tienes derecho a hacerlo. Reescribe la realidad para justificar su crimen. Pierde la capacidad de autocrítica. La corrupción verbal 5-3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Una vez que te mientes a ti mismo, mentir a los demás es natural. El fraude se convierte en su lengua materna. El rechazo de la sabiduría 5-3. Véane, dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Literalmente, cesado de ser sabio. El pecado te vuelve estúpido, te hace tomar decisiones que destruyen tu propia vida a largo plazo por un placer a corto plazo. Es una demencia moral. La premeditación 5-4, medita maldad sobre su cama. Este es el punto más bajo. La cama debería ser el lugar de descanso o de reflexión piadosa, seomo. Vimos en el Salmo 4, pero el impío usa la soledad de la noche para planificar su próximo golpe. No peca por accidente, peca por diseño, se pone en camino no bueno. El mal no aborrece. Ha perdido la capacidad de sentir asco por el mal. Ahora lo abraza. Esta descripción es aterradora. Es el retrato de un sociópata espiritual. Y si nos quedáramos aquí, caeríamos en la desesperación. Pero en el versículo 5 David hace un giro brusco, da un portazo al sótano de la maldad humana y abre la ventana hacia el cielo. De repente, la atmósfera cambia de lo claustrofóbico a lo infinito. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¡Qué contraste! El pecado del hombre es profundo, pero la misericordia de Dios
es alta. David usa 4 metáforas geográficas gigantescas para describir a Dios. Versículos 5-6. Misericordia hasta los cielos. La palabra es hist, amor leal. Es tan grande que llena la atmósfera. No tiene techo en fidelidad hasta las nubes aneimuna. Las nubes están siempre ahí, cubriendo la tierra. La fidelidad de Dios es constante, ineludible. Justicia como montes. Tu justicia es como los montes de Dios. Los montes son inamovibles, visibles, sólidos, antiguos. La justicia de Dios no es voluble como la justicia humana. Es una roca de granito. Puedes apoyarte en ella. Juicios como el abismo, ¿no? Tus juicios son como grande abismo. El océano profundo, insondable, misterioso, peligroso, pero majestuoso. No siempre podemos entender hacer pie en los juicios de Dios, pero sabemos que son profundos y vastos. Y luego, en medio de esta inmensidad cósmica, David encuentra la ternura personal. Jehová, al hombre y a la bestia conservas. El Dios que llena el universo es el mismo que se preocupa por alimentar a un gorrión y sostener tu vida. En el versículo 7, David estalla en adoración. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La palabra preciosa yakar significa costosa, rara, de alto valor. El esed de Dios es la joya del universo. Y la respuesta humana a esta misericordia no es el miedo seomo el impío, sino el refugio bajo la sombra de tus alas. Esta es una imagen de protección maternal seomo. La gallina con sus polluelos o de protección del tabernáculo. Los querubines sobre el ark. Mientras el impío medita maldad en su cama, el justo se esconde bajo las alas de Dios. Y ahora, en los versículos 8 y 9, David nos describe la experiencia de vivir en esta misericordia. Es un banquete de satisfacción total. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Completamente saciados Gabá. Significa saturados, ebrios de líquido. No es una pequeña prueba, es una inundación de gracia. La grosura de tu casa se refiere a la abundancia de los sacrificios en el templo. La mejor parte, Dios no da sobras, da lo mejor, el torrente de tus delicias. La palabra para delicias aquí en hebreo es Eden Ansi. La misma palabra del jardín del Edén en David está diciendo An Señor, tú nos das a beber del río del Edén. Dios restaura el paraíso perdido en la comunión con Él. Él es el Dios del placer santo. A menudo pensamos en Dios como un ser austero, pero David dice que Él tiene un río de placeres para sus hijos. Y versículo 9 es la cumbre teológica del Salmo, la fuente de todo, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Esto es profundo. Dios es la fuente de la vida, no solo biológica, sino espiritual y eterna. Fuera de Él, todo es existencia muerta. El impío del versículo 1 está espiritualmente muerto, aunque planifique maldades. El justo está vivo porque está conectado al manantial. Dios es la luz, en tu luz veremos la luz. Esto significa que solo podemos entender la realidad, ver la luz cuando la miramos a través de la revelación de Dios, tu luz. Sin Dios, estamos a oscuras. No entendemos el mundo, ni a nosotros mismos, ni el propósito de nada. Pero cuando la luz de Dios brilla sobre nosotros, todo cobra sentido. San Luis parafraseó este versículo diciendo: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo demás. Dios es la luz que nos permite ver la verdad, la belleza y el camino. El Salmo termina con una oración triple en los versículos 10-12 a David. Habiendo visto la maldad y la gloria, piden continuidad, extiende tu misericordia a los que te conocen. Señor, sigue fluyendo, no cortes el río. Protección no venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. David sabe que el impío del principio del Salmo es peligroso. Pide que la arrogancia de ellos no lo aplaste y que su influencia no lo mueva, lo saque de su posición en Dios. Visión de victoria. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. David termina viendo el fin de la película. El malvado que se creía intocable, que no tenía temor de Dios,
finalmente cae y su caída es permanente. Amado oyente, el Salmo 36 te presenta dos mundos. El mundo del impío en un mundo pequeño, cerrado, oscuro, centrado en el ego, lleno de autoengaño y conspiración, un mundo sin temor de Dios que termina en la caída. El mundo del justo en un mundo inmenso, alto como el cielo, profundo como el abismo, lleno de luz, de ríos de delicias y de refugio bajo las alas del Omnipotente. ¿En qué mundo estás viviendo hoy? Si te sientes oprimido por la maldad de otros, no te obsesiones con su oscuridad. Haz lo que hizo David Angir a la cabeza y mira la inmensidad de la misericordia de Dios. No dejes que la pequeñez del malvado te haga olvidar la grandeza de tu Padre. Su justicia es como una montaña. Nadie la puede mover. Su fidelidad llega a las nubes. Nunca se agota y la invitación está abierta. Ven a beber del torrente de sus delicias. Dios quiere que encuentres placer en Él. No es un Dios aburrido, es el manantial de la vida. Si hoy sientes que tu vida está seca o oscura, acércate al manantial. Pídele, Señor, alúmbrame. En tu luz quiero ver la luz. Jesús es la luz del mundo, Juan las 8:12. Él es el manantial de agua viva, Juan 4. Él es quien nos ofrece el verdadero Edén. No tienes que vivir bajo la sombra del temor del hombre. Puedes vivir bajo la sombra de las alas del Todopoderoso. Gracias por acompañarnos en esta visión de gloria en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio abordaremos uno de los problemas más antiguos, la envidia. ¿Por qué prosperan los malos? ¿Y cómo no amargarnos por su éxito? Lo veremos en el magistral Salmo 37, que en su luz veas la luz hoy. Hasta la próxima.